Hola y bienvenidos a esta clase, donde vamos a construir una aplicación basada en un saludo. En primer lugar, crearemos una clase para hacer este saludo. Esta clase incluirá un método para saludar. Por otro lado, y lo que es una buena práctica en Java, crearemos una clase para testear ese saludo. Crearemos una clase desde la que se ejecutará. Vamos a verlo. Bueno, en primer lugar voy a dejar esto recogido y voy a crear mi nuevo proyecto, al que voy a llamar saludo. Este es el nombre que quiero ponerle a la clase. Vamos a continuar. Saludo, finish, bien. Aquí voy a crear una clase a la que de la misma forma voy a llamar saludo. Si va a ser una clase pública, vamos a quitar el método main. Esta no va a tener método main, por lo tanto, esta clase no será por donde se inicie la ejecución, ¿vale? Y tenemos una clase simple. Así vemos que aquí estamos declarando una clase pública, una clase que va a poder ser invocada desde otro sitio. La clase saludo. Y ahora voy a crear el método. El método va a generar el comportamiento de esta clase. Es un método que va a ser público, lo vamos a poder invocar desde cualquier sitio, pero no va a devolver ningún valor. El nombre de este método se va a llamar saludo, esta vez en minúscula. O vamos a poner saludar para no confundir. Y los nombres de métodos siempre van acompañados de paréntesis. Cuando declaramos un método, dentro pondremos lo que queremos que haga el método. Y para esto tengo que abrir unas llaves. Dentro de estas llaves estará el cuerpo del método. Este método lo que va a hacer cuando lo ejecutemos va a ser imprimir, como ya hemos visto antes, saludos. Pues solo nos resta aquí cerrar la sentencia y esta ya lo tenemos. Vamos a guardar esta clase y a continuación vamos a crear otra clase más. Y a esta clase le voy a llamar test saludo. Perdón, por supuesto no podemos incluir espacios. También nos advierte, fijaos, arriba siempre nos va a salir algún mensaje de bastante utilidad. También nos advierte de que no debemos utilizar el paquete por defecto, ¿vale? Bien, aquí sí vamos a incluir el método main. Y vamos a pulsar en finalizar. Bien, ya tenemos nuestra clase test saludo. Aquí siempre en las primeras líneas pues incluimos tanto comentarios acerca de la aplicación como utilidad para Javadocs. Veremos posteriormente cómo trabajar con Javadocs. Bueno, en principio tenemos la declaración de clase también pública y esta clase se llama test saludo. Estos son líneas de comentario y seguidamente tenemos el método main, el famoso método main. Aquí es donde el programa empieza a ejecutarse. La máquina virtual de Java siempre va a buscar este método exactamente para iniciar la ejecución de la aplicación. Además, si utilizáramos argumentos en línea de comando, estos serán pasados a un elemento llamado args. Args es un array de strings. Esto igual podéis saber lo que es, igual os puede sonar un poco a chino. Veremos lo que es un array posteriormente, lo que es un string posteriormente. Un array, deciros que es una colección de elementos y un string son cadenas de texto. Entonces, una colección, o sea, un array de strings es un elemento que puede almacenar varias cadenas de texto, ¿vale? Espero que los que no conozcáis lo que es un string o lo que es un array, pues más o menos os hagáis una idea. En el método main decimos que es público, puesto que puede ser accedido por cualquiera, incluido el intérprete Java, que se encuentra dentro de la JVM. Decimos que es estático, porque es fácilmente utilizable. Cuando decimos que es estático, no necesitamos crear una instancia de clase. Veremos también esto un poco más adelante. También decimos que es void porque no devuelve un valor, ¿vale? Por otro lado, este comentario vamos a eliminarlo y vamos a crear un nuevo elemento. Fijaos, voy a crear un elemento de la clase saludo. De la clase saludo
voy a llamarle a mi elemento, voy a llamarle hola. Hola es una instancia de la clase saludo, es una copia de la clase saludo. Y para crear correctamente este elemento, tengo que utilizar la palabra reservada new y le decimos que es un nuevo saludo. Aquí incluimos estos paréntesis, ¿no? Porque invocamos al constructor de clase. Ya veremos esto también lo que es. Pero bueno, por ahora, centrarnos en que se escribe así, ¿no? Que así es como nos sirve. Fijaos la eficiencia de un IDE como Eclipse, que cuando escribimos, cuando hemos creado este código, nos dice que este objeto está sin usar, ¿no? Si nos situamos encima, sin pulsar, me dice que el valor de la variable local hola no es usado. Bueno, espérate que yo termine, ¿no? Bien, pues ahora es cuando mi elemento, mi instancia de la clase saludo, llamada hola, mediante el punto voy a poder ejecutar un método. Cuando yo pongo el punto, automáticamente Eclipse me saca los métodos que ya puede ejecutar, ¿no? Y fijaos que aquí me aparece el método saludar. Este es el método que yo escribí aquí, saludar. Bien, pues aquí lo tenemos, saludar. Vamos a cerrar esta sentencia también. Revisamos que tenemos cerrado nuestro método main. Veis que se le aparece un borde a esta llave. Nos aseguramos que tenemos cerrada la clase. Perfecto. Y ahora lo guardamos todo y lo ejecutamos. ¿Veis el resultado? Hemos creado una instancia de la clase saludo. Esa instancia de la clase saludo interactúa con el método de esa clase, el método que saluda, el que muestra una cadena de texto, que es esta. Así utilizamos esta clase. Tiene un contenido, pero está ahí para que la usemos. Pero ella realmente no hace absolutamente nada. Utilizamos esta clase para que interactúe con los elementos de saludo. Es la que crea una instancia de la clase saludo y la que utiliza además sus métodos, sus elementos de comportamiento. Bien, espero que no os haya resultado complicado, que os parezca sencillo, que os esté gustando y os animo a la siguiente clase. Hola y bienvenidos a esta clase. Hemos hablado bastante de objetos y hemos hecho bastante hincapié en el concepto de lo que es un objeto. Pero vamos a definir un poco mejor qué es una clase y qué tiene que ver con un objeto. Cuando hablamos de clases, hablamos de objetos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de objetos, también estamos hablando de clases. Sin embargo, por ejemplo, vamos a decir que una clase es como un proyecto. Es un proyecto que nos permite la construcción de elementos independientes y serializados, con una serie de características. Es lo que tendría, pues, por ejemplo, un plano de una vivienda con una memoria de calidades y toda la documentación necesaria para poder llevar a cabo la construcción de esa vivienda. Entonces, ¿la vivienda es una clase? Pues no, la vivienda no es una clase, la vivienda es el objeto. La clase es el proyecto. La clase es lo que nos sirve para conseguir construir y conseguir llevar a cabo nuestra casa, nuestra construcción. Así que eso sería la clase. La clase, por supuesto, es un objeto. Y el elemento que creemos a partir de esa clase, o el elemento que creemos de esa clase, también es un objeto. Aunque son conceptos diferentes, como vamos a ver. Tenemos una serie de proyectos. Esos proyectos son la clase. Esos proyectos me van a servir a mí para construir, por ejemplo, si tengo todo el proyecto de una vivienda, pues me va a servir para poder hacer no una casa, sino una urbanización de casas. Si tengo los planos de un edificio emblemático, aunque sea, pues voy a poder hacerlo cuantas veces quiera. Esto es lo que llamamos instancias. Y la instancia es el objeto creado a partir de una clase. Cuando construimos la clase decimos que es un nombre. Por ejemplo, un empleado, una cuenta corriente, un coche, una mesa, diferentes elementos que podemos nombrar. Los atributos nos van a contar propiedades acerca de cada objeto. Podemos decir que es lo que va a almacenar los valores de los objetos.
Por ejemplo, pues vamos a incluir dentro de un atributo pues la altura, la anchura, el color, diferentes elementos del objeto. Y diremos que los métodos, bueno, los métodos, si conocéis algún otro lenguaje, por ejemplo JavaScript, que poco tiene que ver con Java, diremos que son funciones, son los elementos que realizan acciones, que le dan el comportamiento. Por ejemplo, abrir, cerrar, acelerar, lo que sea que haga actuar a la instancia. Vamos a ver un típico ejemplo que siempre se utiliza, ¿no? Por ejemplo, la cuenta del banco. La cuenta del banco, primero, ¿cuál es el nombre? Pues el nombre, para que no quepa ninguna duda, será bank account. Un nombre claro y, como veis, formado por dos palabras, y cuando empieza la segunda ponemos mayúscula. Bien, esa cuenta de banco, esa clase, debe de tener unos atributos. Los atributos van a ser un número de cuenta, un balance, una fecha de inicio, de apertura de la cuenta y unos métodos. Por ejemplo, abrir la cuenta, etc. Así que, para mostrároslo, vamos a utilizar lo que sería una clase en UML. UML nos sirve para representar nuestras aplicaciones. Y esta es la forma en la que se representa la clase. El nombre de la clase se encuentra arriba. En medio se encuentran los atributos. Y los métodos, el comportamiento, va abajo. Así, cuando tenemos una clase como esta, podemos crear instancias de esa clase que uno sea la cuenta de Ernesto y la otra sea la cuenta de María. Vemos que tienen diferentes números de cuenta. Vemos que tienen 300 euros o menos 40. Vemos que tienen una fecha de inicio y ambas tienen el mismo comportamiento. De esta forma vamos a poder crear diferentes instancias y crear cientos, miles, millones de elementos si hiciera falta a partir de nuestras clases. Por poneros un ejemplo, Java almacena más de 4000 clases para construir elementos como string, para elementos para trabajar en networking, para elementos de entrada y salida, así que no vamos a tener que reescribir esas clases, sino que vamos a poder utilizar la librería de clases de Java. Bien, pues esto es lo que quería dejar claro acerca de las clases y pasamos al siguiente vídeo. Hola y bienvenidos a esta clase donde vamos a hablar de más características de Java. Cuando hablamos de características de Java, hay diferentes esenciales que se nos vienen a la cabeza. Por ejemplo, está la abstracción. La abstracción, igual que en el concepto filosófico, consiste en que nos alejemos, en que nos abstraemos del problema para poder analizarlo y ver qué es lo que hace falta. Fijaos, cuando creamos una clase para María, no creamos otra para Ernesto. Creamos una sola clase que reúna los aspectos esenciales para poder usar esta clase, pues normalmente y con datos que sean relevantes. Cuando creamos objetos tienen que ser fáciles de utilizar y, por supuesto, reutilizables. Así que siempre tened en cuenta una cosa: abstracción, centrarnos en lo importante, ¿vale? Lo que sea relevante para resolver una situación que tengamos con una determinada clase. Vamos a centrarnos en lo más importante a la hora de crear nuestra clase. Y por supuesto, ignorar lo contrario, ignorar lo irrelevante. También tenemos otras características Java llamadas herencia y llamadas polimorfismo. Vamos a hablar un poquito más adelante de estas y vamos a ver, por ejemplo, otra característica que es la encapsulación. Cuando hablamos de encapsulación, pues lo que nos viene a la cabeza es una cápsula, o por ejemplo una píldora que almacena un medicamento, o bien una cápsula de café. Es un objeto que contiene otra cosa. Cuando creamos nuestras aplicaciones vamos cogiendo atributos, cogemos el comportamiento, vamos analizando, vamos seleccionando cuáles van a ser nuestros atributos, nuestros métodos que aportarán el comportamiento y creamos objetos basados en esa clase. Pero además queremos restringir el acceso a esta clase. O mejor aún, a los elementos que trabajan internamente. Por ejemplo, para tomarme una píldora no necesito analizar cada componente que contiene, ¿no? Ni necesito abrir cada vez que voy a hacerme un café en cápsula, no necesito abrir para verificar que tengo café, ¿no? Pues entonces
estaríamos estropeando el producto incluso. La idea es que una clase no revela nada acerca de sí misma salvo lo que sea necesario, ocultar los detalles de implementación. De esta forma vamos a controlar el acceso a esos datos, para que solo podamos acceder directamente desde un objeto mismo. Podemos utilizar métodos desde otros lugares de la aplicación, eso por supuesto. Así, obligaremos al usuario a usar el interface, el que nosotros queramos. De otra forma, no podrá acceder a datos internos. Esta es la forma más segura de trabajar con nuestros datos y no solamente por ocultarlos. No se trata solamente de ocultar datos. A lo mejor estamos solamente nosotros trabajando con una clase. Se trata de reducir la dependencia entre diferentes partes de la aplicación. Para esta clase vamos a crear un proyecto nuevo. Este proyecto vamos a utilizar un proyecto Java. Voy a llamarle 4.2 y le voy a poner el nombre de perro, de dog. Muy bien, vamos a finalizarlo. Ya tengo aquí mi proyecto. src, voy a agregar una clase Java. La clase va a ser pública y se va a llamar dog. Va a ser la clase principal. No va a contener el método main, sin embargo. Vamos a finalizarla. Y aquí tengo la clase dog. Bien, como os dije antes, si hay alguna cosa que no entendáis, no os preocupéis. Vamos a ver cómo funciona esto a grosso modo. En primer lugar, voy a crear la variable weight, ¿vale? Esta variable quiero que almacene, del tipo entero, quiero que almacene el peso. Muy bien. Lo que voy a hacer a continuación va a ser crear un método público, del que hablaremos posteriormente, y este método público va a inicializar este weight a 42 y finalizamos la sentencia. Fijaos que si selecciono un weight, se me ilumina o se me marca el otro weight al que hago referencia. Pero vamos a crear otro método. Vamos a hacer un método también público que va a devolver un entero y que sea el de recoger weight. Ponemos los paréntesis, puesto que los métodos siempre tienen que llevar sus paréntesis, y este método lo que va a hacer es que me va a devolver el peso. Por lo tanto, voy a utilizar la palabra reservada return y, evidentemente, la variable return weight. ¿Y qué nos faltaría? Pues me faltaría incluir otro método que no devuelva nada en este caso, sino que lo que va a hacer este método realmente va a ser darle un nuevo valor, o un valor diferente a weight, al peso. Con lo que vamos a poder, dentro de los métodos, pues incluimos un argumento que sea un entero y que sea un new weight. Nada que ver con la palabra reservada new. Habéis visto que cuando he escrito, si yo escribo new es una palabra reservada de Java, ¿no? Y se queda, y os aparecerá en un color diferente, ¿no? Pero nada que ver. New weight. Es un nombre que le vamos a dar a un parámetro que le vamos a pasar. Porque vamos a hacer que weight sea igual al parámetro que le pasemos en este caso. Será new weight. Aquí lo tenemos. Así que ya tenemos una variable que será el peso. Un método que iniciará la variable a un número determinado. Tenemos un método para que nos diga cuánto es el valor de esta variable, del peso, y tenemos un método que vamos a establecer el peso pasando un parámetro. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues va a funcionar gracias a que voy a crear otra clase, new class, vamos a crear el main y yo voy a llamar a la clase test, ¿vale? Vamos a ponerla así, muy bien. Esto lo eliminamos, dejamos el método main y esto se elimina también. Ahora lo que voy a hacer es crear un objeto instancia de la clase que acabamos de crear, de dog. Así, invocando a la clase, dogd será igual a new, aquí tenéis la palabra reservada new, es un nuevo dog. No hace falta que veáis cómo funciona esto, no hace falta que os explique, porque lo que estamos haciendo es invocar al constructor de clase. No os preocupéis, hablaremos un poco más adelante de esto y vamos a que D establezca
utilice el método. ¿Veis? Ya nos aparece aquí. setWeight. Muy bien. Y aquí tengo la variable newWeight. Esta variable es la que yo voy a poder transmitirle el parámetro que recordad que se basaba en un número entero. Pues vamos a poner 30. Cerramos esta sentencia. Y por último, para poder ver lo que estamos haciendo, vamos a mostrar, esto ya estoy seguro de que lo controláis bastante bien, y aquí pues voy a utilizar el perro pesa unos, vamos a dejar un espacio, aquí dejo que cierre las comillas y voy a agregar, bueno, voy a saltar, mejor dicho, de fila, voy a agregar el símbolo más para obtener el peso. El peso, ¿cómo lo obtengo? El perro, la clase, se llama dog, la instancia se llama d, y de d quiero obtener el peso. Voy a utilizar el método get, en lugar de utilizar el que establecía el peso. Así que con esto ya lo tenemos. Podría sumar a esto también una cadena de texto que diga kilos y, bueno, pues aquí este paréntesis me lo tendría que llevar aquí. Cerramos la línea y ya está completamente. Vamos a guardarlo todo y vamos a ejecutarlo. El perro pesa unos 30 kilos. Y así no tenemos que irnos a la clase y modificar el peso que tenga originalmente. Si queremos incluir un peso dentro de esta variable, solamente tendremos que utilizar el interfaz que se nos proporciona, que es este. Si quiero poner 53, no os preocupéis que vamos a manejarlo con 53. O sea, automáticamente accedemos al método setWeight, creamos un nuevo peso, con lo cual estamos modificando la variable y por último recogemos el peso. En esto consiste la abstracción y la encapsulación. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver otras características como la herencia. Hola y bienvenidos a esta clase donde quiero hablaros acerca de la herencia. Con la herencia estamos reutilizando código. Así podemos crear nuestras clases, pero en lugar de hacerlo desde cero, podremos basarnos en una clase ya existente. Por ejemplo, tengo esta clase persona para una aplicación y voy a necesitar otra clase. La otra clase va a ser cliente. Cliente va a tener los mismos atributos prácticamente que persona. Así, de esta forma, crearíamos la clase. Pero fijaos que, bueno, tenemos los mismos atributos y método. Sería innecesario crear otra clase igual, ¿no? Entonces, quizás, pues sería más recomendable que hacer que cliente herede de persona. Persona la tendríamos como una clase padre y cliente como una clase hijo. Estableceríamos, mediante flechas, utilizando diagramas UML, estableceríamos una relación padre e hijo. El hijo tendrá las características del padre, pero además podrá tener características adicionales. Así vamos a tener superclases y subclases. Podemos crear otra clase, como vemos aquí, que es la de empleado. Empleado también va a heredar de persona y va a tener un atributo que va a ser el número empleado propio de él. Va a ser una subclase que herede de la superclase persona. Y también va a tener unos métodos diferentes. Hay lenguajes que los que se puede heredar de diferentes clases, como son C o C++. Esto se denominaría herencia múltiple. Es bastante compleja de manejar, y en Java solo tenemos herencia simple, lo cual va a simplificar muchísimo el diseño de nuestras clases. Pero siempre tened en cuenta que es mucho más recomendable trabajar con superclases que volver a trabajar y volver a crear otra vez las mismas clases. Veamos a continuación cómo vamos a trabajar con el polimorfismo. Vamos a hablar acerca de una de las características que hacen de Java un lenguaje muy potente, el polimorfismo. Polimorfismo viene de varias formas, y eso es precisamente lo que vamos a tratar. Vamos a ver un ejemplo de esto. Si yo tengo una clase, como cuenta de banco, y atributos para esta clase, como puede ser nombre de cuenta, balance,
Esta clase va a proporcionar un comportamiento muy básico. Así que, como vimos con la herencia, podemos crear otras subclases que hereden esto. Tengan otros atributos y otros métodos, otro comportamiento. Así que todas estas van a usar las características de la clase padre. Pero, por ejemplo, para mi cuenta de ahorro, voy a necesitar un comportamiento personalizado en algunas funciones, como por ejemplo la de retirar. Retirar en una cuenta de ahorro antes de que pasen 6 meses de su creación va a conllevar una penalización. Entonces, me veré obligado a sobrecargar este método. Así voy a poder usar una nueva versión de este método más acorde con el objeto con el que estoy trabajando, con lo que escribiremos otra vez el método y esto se le llama sobrecarga. El polimorfismo, como veis, proporciona flexibilidad y potencia a todas nuestras aplicaciones. Y es una de las características más importantes de Java. Bien, pues vayamos con la siguiente clase. Hola y bienvenidos a esta clase, donde quiero hablaros acerca de la documentación. En Java, la documentación es algo muy importante y no se toma a la ligera. Desde los tiempos que Java pertenecía a Sun Microsystem, la documentación estaba bastante bien controlada. Desde entonces, hoy en Oracle, se sigue llevando prácticamente igual. Vamos a ver cómo podemos utilizar esta documentación. En primer lugar, tendríamos que abrir un navegador y dirigirnos a la web de Oracle, pero vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a escribir Java 7, que es la versión a la que nos queremos referir, API Docs. ¿Vale? Así tal como lo veis. Buscamos y nos vamos al primer enlace, al que pone documentación, pues este mismo. Bien, aquí tenemos la documentación de Java. Como veis, aquí hay un montón de clases. Aquí tenemos esta ventana que contiene todas las clases. Fijaos, hay muchísimas. Se me ha ido. Como os decía, hay muchísimas, ¿vale? Entonces, bueno, para encontrar una clase, aparte de que está todo ordenado alfabéticamente, tenemos arriba para filtrar la clase que queramos. Arriba están ordenados por paquetes. Así que, si por ejemplo nos dirigimos a una de las clases más utilizadas, la java.lang, contiene las características propias del lenguaje, ¿no? Tenemos las clases más importantes de Java. Por ejemplo, tenemos la clase string. La clase string sirve para definir todos los objetos string, las cadenas de caracteres. Y aquí, pues como veis, tenéis toda la documentación disponible para consultarla. También otra clase que se utiliza bastante, como habéis visto ya, es la clase System. También tenéis toda la documentación al respecto. Pero ya que estamos utilizando un IDE, voy a mostraros cómo podemos utilizar toda esta documentación mediante el IDE. Fijaos, si por ejemplo yo me sitúo con el ratón del cursor aquí encima, me aparece esta ventana de ayuda, en la cual, poniendo otra vez el cursor encima, pues me va a permitir manejarme a través de ella, viendo la documentación. De otra forma, también podemos seleccionar el elemento que queremos buscar. Así que, una vez que tenemos esto seleccionado, yo podría buscarlo en la pestaña JavaDoc. ¿Vale? Si selecciono otro elemento, veis que cambiaría. Teniendo el elemento deseado seleccionado, siempre voy a poder hacer doble clic en JavaDoc y voy a poder ver esta misma documentación a pantalla completa. Recordad que podíamos ampliar cualquier ventana. De otra forma, también existe una ayuda dinámica. Con la ayuda dinámica vamos a poder cargar los elementos o el contenido, mejor dicho, de la página web. Así, una vez que hayamos encontrado, ¿no?, el contenido que estamos buscando, podremos consultar a través de Eclipse la misma página, el mismo documento HTML. Como veis,
Pues Eclipse nos facilita bastante la labor de encontrar nuestra documentación. Por supuesto, también tenéis el Javadoc, que podréis seleccionar lo que queráis y buscarlo en Javadoc. ¿Sí? A medida que va cargando, pues os va apareciendo, ¿no? Y podéis seleccionar pues las pestañas, ordenarlas como queráis. Bien, hemos visto diferentes formas de consultar la documentación de Java. Tanto lo podemos hacer vía navegador web como lo podemos hacer, como estamos viendo, en Eclipse. Podéis utilizarlo de la forma que veáis, que os sea más cómodo. En fin, se queda a vuestra elección. Muchas gracias y vamos con la siguiente clase. Hola y bienvenidos a esta clase, donde quiero hablaros acerca de las variables. Hemos hablado de clases que tienen atributos y métodos que aportan la funcionalidad. Para los atributos usamos variables para alojar sus valores. Vamos a centrarnos en este momento en los atributos y en las variables que utilizamos para alojarlo. Los atributos diremos que almacenan los datos para un objeto o instancia. Esto es que cuando creamos la instancia de una clase dentro de los atributos, almacenaremos los valores correspondientes a esa instancia. Fijaos que si, por ejemplo, yo tengo una clase pantalón y tengo que crear una instancia de esa clase pantalón, el atributo color va a ser lo que va a albergar el valor rojo. También podemos utilizar estos atributos para asignar los valores de una variable a otra. Así podemos tener una variable de la cual hemos obtenido el producto de una operación y utilizar esa variable para asignar su valor a un atributo. Tenemos por su situación y por su funcionalidad dos grandes grupos que alojan las variables. Por un lado tenemos la variable atributo. Las variables atributos las declaramos fuera del método. Así, cuando un objeto es instanciado a partir de una clase, estas variables contienen los datos específicos de la instancia de esta clase. Por ejemplo, si tenemos un atributo que va a alojar, digamos, la cantidad de elementos que tenga una clase, como un stock, en cada instancia va a poder tener su propio valor. También por esto reciben el nombre de variables instancia y variables miembro. Por otro lado, tenemos otro tipo de variable, que son las que se crean dentro del método. Estas son denominadas variables locales. Estas variables estarán disponibles dentro del método en el cual fueron declaradas. Así que las utilizaremos para completar la actividad de algún método. Vamos a fijarnos un poco en la sintaxis. Fijaos que tenemos un modificador. Esto está situado entre corchetes para que veáis que es algo opcional. Podemos o no ponerlo. El modificador va a ser una palabra clave y esto lo que modifica es el acceso que tenemos desde otro código a la variable. Y podemos utilizar modificadores como por ejemplo puede ser public o private. A continuación tenemos el tipo. Con el tipo nos referimos al tipo de información que vamos a guardar o que vamos a almacenar dentro de esta variable. ¿Y qué es lo que vamos a guardar? Bueno, pues eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero puede ser un texto, puede ser un carácter, un número o un valor verdadero falso. También usaremos un identificador, que es el nombre que va a llevar la variable, el nombre por el que vamos a poder invocar esta variable. Y posteriormente lo igualaremos a un valor determinado. El valor también está entre corchetes, vais a ver por qué. Así es como declaramos las variables que van a almacenar nuestros atributos de instancia. También para las variables locales vamos a utilizar una forma bastante similar. Vamos a crearlas de la misma forma, pero sin utilizar el modificador. Las variables además podemos declararlas e inicializarlas. Esto quiere decir que cuando las declaramos le estamos diciendo que hay una variable creada, pero que no almacena ningún valor. Esto lo haremos utilizando esta sintaxis. Como veis, podemos decir el tipo de variable y su nombre, cerrando siempre con punto y coma, y posteriormente en otra línea, dando el nombre, podremos asignarle un valor. Ahí estaríamos inicializando la variable.
las variables las nombramos con minúsculas. Esto se hace, ya os digo, por convención. Si el nombre de variable fueran varias palabras, pues la primera iría en minúscula y las siguientes, para diferenciarla, llevaría la primera en mayúscula. Voy a proponeros que echéis un vistazo a estas 5 declaraciones de variable. Me gustaría que le echarais un momento un vistazo y vierais si las 5 están correctamente escritas y si Java nos va a permitir declarar estas variables de esta forma. En fin, si tenéis alguna duda porque veáis algo que no entendéis, no os preocupéis, vamos a resolverlo a continuación.